Bien, en este video se comenzará como siempre explicando los ejercicios del video anterior. Y bueno, acá lo primero que nos dice es crear una función que nos diga en forma de texto el número de números pares en un vector numérico. Es decir, la función tiene que admitir cualquier vector y lo primero que hace es contar el número de números pares. Cuenta acá, por ejemplo, 12, 44, 84. Entonces, no, cuenta 3. Y lo siguiente que hace es retornar un texto que nos diga hay tres números pares, así, textualmente. Para crear esta función podemos hacerlo de la siguiente manera. Bueno, puedo dar cualquier nombre a la función y admite un vector, en este caso. También pueden colocar cualquier nombre X a esa variable, no tiene por qué ser vect, puede ser cualquiera. Y lo primero que podemos hacer para hacer esto es algo que ya lo hemos hecho algunas veces, es hacer uso de esto. De este operador que nos da residuo, digamos. Entonces, si es que una división es exacta, nos da 0. Y en este caso es de 2. Y si es que esta división es exacta, es porque el número es par, ¿no? Entonces, si es que es 0, es par. Entonces, este resultado va a dar true a todos los números que sean pares. Y lo que podemos hacer es sumar todos esos true para contarlos. Como true equivale a 1, aritméticamente, podemos sumarlos y nos lo cuenta. Y listo. Ahora, para la parte del texto, podemos usar paste y podemos combinar, ¿no? Strings. Por ejemplo, hay el resultado. Podemos colocar esto aquí o podemos usar una variable intermedia, por ejemplo. Voy a crear esta variable para que sea más entendible. Ahora vamos a colocar hay el resultado que se obtenga, el número, ahí. Y acá vamos a poner números pares. Ya, listo. Entonces, ya estaría. Y veamos si funciona. Y vamos a usar este vector que nos tendría que dar 3, como se contó. Y sí, nos dice, hay 3 números pares. Si queremos que haya otro más, hay 4 números pares. Y así, sí funciona. Bien, ahora en la otra nos dice, creamos una función que nos brinde los últimos 3 caracteres de cualquier string. Bueno, como sabemos, ya existe una función que hace esto, que es substring. Y que lo que nos permite es comenzamos con el número inicial, o sea, por ejemplo 2, para comenzar desde O, 2 y el punto final, ¿no? Digamos que sea hasta 7. Entonces vemos que se seleccionan todos esos, los que comenzaban en 2 hasta la posición 7. Vamos a hacer uso de esto para crear nuestra función. Últimos 3. Pueden ponerle también cualquier nombre, obviamente. Esta palabra clave, function, x, y vamos a hacer uso del tamaño. Entonces, la idea es la siguiente. Vamos a crear una variable size dentro que lo que va a hacer es contar el número de caracteres de x. Entonces, acá nos va a dar la longitud. Y ahora vamos a hacer uso de substring de la siguiente manera. Vamos a hacer substring de x comenzando en la posición size menos 2. ¿Por qué 6 menos 2? Porque lo que hacemos es la longitud final. Entonces retrocedemos algunas posiciones atrás. Empezamos ahí y vamos hasta 6, que es la longitud final, la longitud de todo el texto. ¿Por qué menos 2? Si es que no lo entienden todavía bien, ahora se los explico. Entonces, primero veamos si funciona. Nos tendría que dar los 3 últimos caracteres. Y efectivamente nos da TAS. Y bien, ¿por qué menos 2? Porque size, la longitud de todo esto, el tamaño, el número de caracteres, es la última posición, que vendría a ser S. Si a esa posición le restamos 1, entonces vendría a ser A. Y si le restamos 2, vendría a ser T. Entonces es porque esta selección es inclusiva, ¿no? Y es por eso que podemos hacerlo de esa manera. Y listo, eso sería por los ejercicios. Ahora, el tema de este video en sí es lo que viene a ser los data frames. Y bueno, esto es una estructura. Es algo que se mencionó de pasada en el video de objetos y estructuras, pero ahora ya se explicará con mayor detalle.
Bien, antes de verlo en el programa, tenemos que entender más o menos qué es un data frame. Y bueno, un data frame es una especie de tabla en la cual vamos a tener columnas con nombre, cada columna, en la cual vamos a tener diferentes valores. Bien, esta estructura generalmente se usa mucho en el análisis de datos, o por ejemplo en la investigación también, de la siguiente manera. Generalmente las columnas vendrían a ser variables y las filas vendrían a ser observaciones. Por ejemplo, bueno, ya vamos a comenzar a verlo en el programa. Para crear una data frame, se usa esta función data.frame y dentro se coloca los nombres de las columnas que se mencionaron, que por ejemplo puede ser un identificador, un ID y los valores, que en este caso va a ser del 1 al 4. Vamos a tener una de 4 filas. Esa es la primera columna. La segunda columna va a ser paciente, que es igual. En este caso vamos a tener 4 pacientes, que sean Julio, César, digamos que sea, no sé, Luciana, que sea K. Notemos que estas son valores numéricos, números enteros. Acá estamos otra que tiene otro tipo. Son strings. Bueno, tenemos otra variable que es la edad. Entonces, con eso me refiero con variables, ¿no? Esto lo podemos poner en varias líneas también, siempre y cuando no nos olvidemos de la coma al final. Lo mismo con todas las funciones en realidad. Ya, vamos a poner edad, que sea que Julio tenga 18 años. O sea, va en orden, ¿no? Lógicamente, por posición. Que César tenga 23, digamos, 30 y 12. Y por último, otra variable que sea peso. Entonces, ahora peso vamos a tener 60, no sé, 57, 80, 34. Veamos que todos tienen que ser de la misma longitud. Todos tienen 4 elementos. Y ya, esto lo podemos guardar en una variable, por ejemplo, x. Listo, entonces, veamos x. Y vemos que, como se mencionó al comienzo, tenemos diferentes columnas con nombres y cada uno un valor. Entonces, las columnas generalmente vendrían a ser las variables, que como vemos, edad, peso, y las filas vendrían a ser las observaciones. Entonces, una para Julio, otra para César, otra para Luciana, y así. Entonces, bien, ahora con esta estructura podemos trabajar de diferentes maneras, en realidad. Por ejemplo, imaginemos que queramos agregar además la talla. Podemos hacerlo externamente, como desde una función, que sea talla, digamos, 170 para el primero, 162, 173, 173, 145. O sea, entonces si queremos este vector agregarlo al, a esta data frame, lo que podemos hacer es hacer uso de la función cbind, que lo que hace es eso, ¿no? Agrega al final este. Cbind es bind, en inglés es unir, y la C es de columna. Entonces también hay una función que es rbind, que es rows, que une por filas. Entonces le pone debajo. En este caso, cuando trabajamos con data frames, prácticamente siempre vamos a usar cbind si es que hacemos esto. Y bueno, en este caso x sigue siendo el valor anterior. Si queremos que ahora se agregue talla, entonces podemos hacer, va a ser una nueva asignación, ¿no? Entonces cbind x y lo mismo, ¿no? Con talla. Ahora x sí va a contener la talla. Bien, otra manera de agregar esto fácilmente es hacer uso de lo siguiente. Talla. Y directamente vamos a asignarle un valor. Esto ya estoy spoileando un poco de lo que es el video de siguiente, así que no se preocupen si no entienden bien este símbolo. Entonces ahora solo lo menciono para que vean que hay formas más sencillas de hacer lo mismo. Entonces ahora vamos a... Ya para que se vea que se cambia, vamos a usar otros números, por ejemplo, ya que este ya no sea 162, sino 168. Y 175, por ejemplo, y el último que sea 140. Entonces vamos a ver cómo ahora x
cambia, ¿no? A lo que hemos puesto ahora último. Bien, entonces, para las data frames, generalmente, como mencioné, se trabaja mucho de análisis de datos o estadística. Entonces, eh, eh, es muy conveniente, por ejemplo, usar esta función de summary, que lo que hacen es, dentro podemos colocar un data frame, en realidad cualquier otro objeto, pero en data frame nos da información bastante completa de varias cosas que podríamos querer. Por ejemplo, nos dice la media, la mediana, nos dice los cuartiles, el primero, el tercero, el valor máximo, el valor mínimo, de las diferentes columnas, ¿no? Como si fueran variables, que lo son. Así que podemos usarnos summary para ayudarnos. Y en realidad se puede hacer muchas otras cosas más, que en realidad en el siguiente video ya se explicará con más profundidad cómo podemos trabajar con una columna en específico, filtrar, todo eso. Así que eso sería por este video. Y ahora les dejo con los ejercicios. A ver. Y bien, aquí ya está el ejercicio, que es crear una data frame de 10 filas. 10 filas y van a tener 4 columnas que son las siguientes. En la primera va a ser números del 1 al 10, 1, 2, 3, 4 hasta 10. La segunda columna va a ser o sea, los números de la columna anterior más 1. El 1 va a ser 2, el 3 va a ser 4 y así. Luego la tercera va a ser números al azar entre el 1 y el 100. Entonces, selecciona al azar, digamos que sale 55, 20, 12, no sé, 3 y así, hasta que se complete las 10 filas, ¿no? Y la última columna es la multiplicación de los números de todas las anteriores columnas. Es decir, la primera fila va a ser 1 por 2 por el número al azar que salga. Y ese va a ser el primer elemento. Luego en la siguiente va a ser 2 por 3 por lo que salga y así. Entonces, en cada fila hacen eso. Multiplican los de las columnas anteriores. Y ya, le pueden el nombre que quieran. Sí, le ponen el nombre que quieran a las columnas. La cosa es que les dé esa data frame. Y bueno, ese sería ese ejercicio en realidad, porque lo único que hicimos es mostrar cómo podíamos crear. Y también aprovecho esto para mencionar que en realidad en la práctica, digamos, normalmente no creamos data frames con el programa. Normalmente los bajamos de una base de datos o de otros programas que permitan guardar esa información. Entonces los pasamos a R y en R los hacemos el análisis. Entonces crear una data frame acá es prácticamente solo para el ejemplo. Así que bueno, les deseo suerte en su ejercicio.